Bienvenidos a Magonia TV, un nuevo episodio explorando lo oculto, comprendiendo lo imposible. Mitch, ya estás en vivo. Buenas noches a todos. Hoy traemos un tema interesante, un tema sobre el cual se ha hablado mucho, se ha corrido mucha tinta sobre este tema, que es el de los abominables, por así decirlo de alguna forma, a lo mejor no son tan abominables, hombres monos o hombres bestias que se han reportado en casi todos los lugares del mundo, desde hace ya, me atrevería a decir, miles de años. Y les traemos un caso inédito, porque traemos un caso que es muy poco conocido. No creo que en la internet haya mucha información sobre esto, pero hay reportes de que atraparon un yeti en Cuba. No sé si habías oído hablar de eso. O sea, yo nunca he escuchado eso en mi vida. Donde menos te imaginarías encontrar un yeti en los años 80. Y esto lo escuché. Aparte de verlo... Espérate un momentico. El yeti que encontraron en Cuba es este. No. Ese yeti, mira... Ese yeti está fenomenal. Puede ser. Bueno, ese está mejor, ese es más fácil de hallar. Bueno, o a lo mejor es más difícil de hallar allá en la isla, pero... Está bien, bueno, pues entonces, dime, plantea. No, esto fue un caso que yo lo vi de niño, siendo adolescente, en un programa que ponían en la radio cubana y que hablaban de ciencias, de misterios, y hablaron de un famoso yeti que se había encontrado en los años 80 en Cuba. Y por eso yo doy más o menos me da la veracidad de lo que leí después en la internet, que es muy poquito lo que hay. Prácticamente es un solo artículo quien menciona esto. Y yo recuerdo haberlo oído de niño, de que en Pinar del Río, Cuba, cerca de la base de campismo del Abra en los años 80, el ejército cubano atrapó un yeti, según testimonios de varios reclutas del servicio militar. Un yeti, voy a usar el nombre genérico de yeti para que la gente me entienda, porque el yeti está en el Himalaya, o sea, el yeti es una tradición himalaica. Pero, o sea, un hombre según el testigo, totalmente cubierto de pelo de pies a cabeza, de casi 2 metros, 2,9 de altura. Y totalmente con cara de humano, pero que emitía gruñidos pero no era agresivo. Lo capturaron herido de bala y lo enviaron a La Habana. Más nunca se volvió a hablar de ese tema. Este ser estuvo apareciendo es totalmente insólito. O sea, recuérdate que los países con la forma de gobierno de Cuba son muy cerrados, muy herméticos, no filtran mucha información. O sea, y más un descubrimiento de este tipo. Este ser fue denunciado por varios campistas de la base de campismo del Abra en Pinar del Río, de que ellos lo vieron, incluso llamaron asustados a las autoridades. El testigo del ejército que sacó esta información dijo también que los campesinos del área insistían en que esa cosa, por decirle un nombre, había venido del mar. Que coincide con algunos reportes de Bigfoot en Estados Unidos, que hay gente que dice que Bigfoot en realidad viene del mar. Pies grandes. O pie grande, mejor dicho. Pero insólito, en Cuba hay 2 casos criptozoológicos en Cuba. Uno no tiene nada que ver con el pie grande o con los abominables hombres de las nieves, pero este es uno de ellos. O sea, uno imagínate que el lugar menos indicado, menos que tú te puedas esperar. ¿Se equivocó de estación o estaba de vacaciones? No sé si se fue a bañar en la playa, yo no sé qué fue a hacer allá, pero es algo que oí siendo niño. O sea, lo cual me da cierto grado de veracidad. No es la primera vez que lo he oído de varias fuentes. Yo traté incluso de yo le escribí incluso un email al MINFAR, al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, para preguntarle sobre lo ocurrido y ellos jamás me contestaron, obviamente. O sea, lo más probable que deben haber pensado es de dónde salió, tú sabes. Está haciendo esa pregunta hasta ahora, pero
Sería interesante un día ver esos archivos, a ver qué en realidad sucedió, o si sucedió o no sucedió. O que alguien que si está viendo este programa y es del área, pudiera confirmarlo, ser eternamente agradecido. Bueno, tiene que ser alguien bueno, ya un poco más entrado en edad y posiblemente Sí, claro. que haya tenido ojos sobre esa carpeta, ¿no? Sobre ese archivo, O que haya visto sobre al ese animal, caso. o que haya visto al ser. Vamos a decirle ser También porque, un como testigo. vamos a ver adelante, no vamos a estar hablando tanto de casos, sino de qué pudieran ser estos seres. Sí, Porque casos estamos llenos. O sea, todo el mundo te está dando un caso, todo el mundo te... sí. Pero Todo el bueno, mundo te contando. hay personas que no saben en sí lo que es un jet y Michelle, ¿qué te iba a decir? No, mira, para contexto, yo creo que hay personas que no, en realidad no saben en sí tanto sobre ese tema. No es hay personas que sí saben mucho, pero es bueno dar un poco de contexto, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de Yeti, Ujú. estábamos diciendo que se decía que era el abominable hombre de las nieves, ¿verdad? En el caso en lo que se refiere al Yeti que se manifestó, bueno, las mitologías y las leyendas y los recuentos de avistamientos de las personas que viven en lo que es la región del Himalaya, en el Tíbet, ¿verdad? Correcto. La parte de Nepal, parte del norte de la India, en la misma China y todos esos lugares. Y estamos hablando de una figura enigmática de lo que supuestamente parece como un simio o algo así. Eh, Porque bueno, en aquel tiempo nadie tenía celular ni buenas cámaras, entonces lo que tenemos son figuras borrosas. En este caso esto es una ilustración, ¿no? Esto no es una foto actual, pero es el concepto de lo que es, de lo que se ha visto en esos lugares. Correcto. Y bueno, básicamente lo que pasa es que en aquella región montañosa de la cordillera del Himalaya, estamos hablando del monte Everest, que se conoce como Everest, pero en realidad se llama Chomolungma, Ujú. em, que es el verdadero nombre de la... Están los templos del budismo tibetano, viven los Sherpas, que son las personas étnicas de esas regiones montañosas, que son personas muy fuertes, aunque son, ¿por qué? Porque están adaptados a esos niveles de poco oxígeno. eh, y bueno, ellos tienen relatos, tienen murales, tienen relatos de lo que... Y bueno, hay relieves y murales de los templos tibetanos, murales chinos y cosas así sobre estas criaturas mitológicas que en cierta parte parecían terrenales y en otras partes parecían espirituales. Había mucha superstición con esto, en algunos lugares se le adoraba, en otros lugares trataban de nunca encontrarse con estos seres, ya que pensaban que eran mala suerte, pero bueno, casi siempre se referían a ellos como unos simios grandes, ¿no? De características así que se erguían, ¿no? Como un ser humano. Em, Como creo que empezó casi todo este interés sobre el Yeti como tal fue que la expedición británica del Monte Everest en 1921, estos expedicionarios se encontraron con relatos de estos seres y también encontraron huellas de estos seres y entonces los Sherpas, los guías, le dijeron que estos en sí eran unos seres como unos simios. Después en el 51, otro expedicionario también escalando el Monte Everest se encontró con esta huella, una huella gigante de un ser que, bueno, no lo han reconocido en ningún lado. Esto es como una idealización de lo que es el Yeti, el abominable hombre de las nieves, que en realidad el concepto abominable es una mala traducción de lo que pasó. En realidad la palabra para describir que usaron los guías a este ser era Metokangmi, que significaba hombre salvaje de la nieve. No era abominable. El traductor de ese término fue un periodista, Henry Newman,
que dijo que, bueno, se confundió con el término y usó el término sucio, y por eso decidió usar el término abominable, y entonces se pegó ese tema. Y bueno, básicamente han habido muchos relatos. Mitch sabe mucha historia de todos estos recuentos que han existido, algunos de verdad, otros yo creo que son más bien ficción. Incluso en los monjes tibetanos tienen en sus templos lo que parece el cuero cabelludo de uno de estos seres y una mano, bueno, en los huesos de una mano, y ellos prácticamente lo tienen ahí como una forma de adoración, lo usan en sus rituales. Uno de los monjes hasta lo usa como un gorro para su ceremonia. La historia es de que supuestamente en la antigüedad hubo un yogi que sufría de la gota, y entonces un día vio a un yeti herido con una espina en la pierna, y entonces se apiadó de él y lo curó, le sacó la espina, y al mismo tiempo milagrosamente el yogi se curó de la gota. Eso es uno solo de los relatos. Existen otros relatos más macabros. Y bueno, el término yeti se deriva de las palabras tibetanas yete, que significa pequeño animal parecido al hombre, o del término sherpa meti, que es usado para describir a los osos. Entonces, Mitch, si quieres retomar ahora otra vez sobre este tema. Ya sabemos que existen muchos relatos sobre el yeti, y hay muchos libros y películas influenciados por este tema, pero lo que nos interesa son estas cosas del más allá, estos conceptos que queremos explorar. ¿Tenías una idea para plantearnos? Sí, la idea que estábamos hablando cuando no estábamos en el aire es que esta idea de otro homínido bípedo, presumiblemente inteligente, en momentos de actualidad, en la actualidad en que vivimos, nos parece fantasiosa o nos parece algo producto de la imaginación de alguien que confundió un oso, que no supo identificar un caballo, un gorila, un orangután, o sea. Y mucha gente ignora que si nosotros agarráramos una máquina del tiempo y retrocediéramos 50.000 años, 60.000 o 70.000 años atrás, nos sorprenderíamos de ver que casi 5 especies humanas distintas convivieron con el Homo sapiens. Mientras el Homo sapiens estaba en su pleno desarrollo, todavía vivían los neandertales, todavía vivían los denisovianos, todavía vivía el Homo erectus. Años después, en el 2004, se descubrió el Homo floresiensis, que era una especie de pigmeo propio de las islas del Pacífico, pero construía sus herramientas y tenía una tecnología básica. Estaba también el Homo luzonensis. Todas esas especies convivieron con el ser humano. Esas especies, bueno, la que más sobrevivió fue el neandertal, que se extinguió. Los últimos registros neandertal datan se datan en Gibraltar y datan de 40.000 años atrás. El neandertal tenía un cerebro un poquito mayor al de nosotros, era más fuerte, pero en sí no se sabe por qué se extinguió el neandertal. Han habido casos de que se mezclaron con el Homo sapiens. Se cree que el Homo sapiens los extinguió por la competencia por los alimentos. Pero todo eso está en teorías. No sabemos en sí qué pasó con el neandertal, que es el último que tenemos registro, tanto en Gibraltar como en la región vasca de España, donde existe el mito también del Basajaun, que es una especie de hombre prehistórico con aspecto lleno de pelo que habita en la zona, especialmente en los Pirineos. Entonces, la idea de que un bípedo ande por ahí caminando, que tenga inteligencia suficiente, porque demuestra mucha inteligencia en no hacer mucho contacto con nosotros,
nos puede parecer absurda, pero tiene cierta base. Y muchos científicos se lo han tomado muy en serio, como el caso del español Jordi Magraner. Jordi Magraner murió en la zona de Pakistán y él estaba convencido de que el Batmanú, que era la versión local del Yeti, existía. Para él era un descendiente de los neandertales. Si tú miras los huesos de los neandertales, tú te puedes notar que el neandertal podía pasar desapercibido fácilmente entre nosotros. O sea, la idea de ese hombre prehistórico con una masa que era rudimentaria, que era prácticamente bruto, no se da mucho con la realidad. Desarrollaron tecnología, tenían industria, cambiaban piedras de sílex, cambiaban todas esas cosas. Hubo comercio entre los neandertales y el Homo sapiens. Se escondió el Homo sapiens el neandertal del Homo sapiens. Al ser homínidos con inteligencia, intuyen de que estar cerca del Homo sapiens es peligroso. Son teorías muy interesantes. O sea, aparte del lado mágico y el lado de folclore y de leyendas que se le pudo haber añadido después. Bueno, yo entiendo lo que dices. Más bien, entonces, es posible que estamos hablando de una raza de seres humanos que está escondida como prueba de supervivencia, entonces. Es posible. Efectivamente. O sea, es como una especie de humanidad paralela. Eso es prácticamente. ¿Qué pasa? Que acuérdate que eso choca mucho con los conceptos de lo que es la teoría de la evolución y lo que es la religión. Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Dios, supuestamente la Biblia, y esto con todo respeto para los creyentes, no creó un proceso evolutivo a partir de un ancestro común con los homínidos. O sea, la existencia de un homínido semi-inteligente o inteligente sería un escándalo a nivel mundial. O sea, a mí me parece que eso es lo que ha echado mucha sombra sobre este asunto. O sea, tendríamos que reescribir todo otra vez. Ok. Una de las cosas que yo quiero más bien plantear, porque hay que usar también un poco de con lo que se llama, no sé, hay que plantear las observaciones, ¿no? Y usar el cerebro, no solo tomar las cosas así como Claro. así de gratis, ¿no? Yo estaba mirando de que en este caso, en lo que es en lo que refiere al fenómeno de los Yeti en el Himalaya y en todos esos lugares, hay cosas que son fruto de la imaginación. También puede haber sido que se haya confundido con la fauna local. Y quiero hacer esa observación porque no creo que todos los avistamientos pueden haber sido verdaderos, porque yo estaba mirando que en la Himalaya todo el mundo se piensa de que que es un lugar frío solamente, pero está bordeado al sur por grandes selvas. Disculpa. Y entonces eso es un lugar donde posiblemente un ser como el Yeti puede haber florecido, o a lo mejor todavía está escondido, y usa las cadenas montañosas para cruzar de un lado hacia otro, porque hay muchos pasos y muchos valles por donde atravesar. Aún así, una cosa curiosa es que no siempre el Yeti es presentado con el pelaje blanco. También está el Yeti que lo han describido como grisoso o hasta marrón medio rojizo. Y una de las cosas interesantes es que yo estaba mirando de que en esos lugares existe lo que se llama el oso del Tíbet, que le dicen el oso azul o el oso pardo del Tíbet, que a menudo se yergue como una persona en dos patas. Y eso puede haber sido alguno de los avistamientos a larga distancia, como casi siempre suele suceder, de un, tú sabes, de un ser que con el tiempo puede haber tomado, ¿sabes? Porque la imaginación del ser humano es así. A veces quiere ver cosas donde no hay, especialmente cuando tiene miedo y está aterrado. Y eso es una cosa interesante. El leopardo de la nieve en el Tíbet,
hace unos ruidos fantasmagóricos por la noche. O sea, cualquier persona que esté por ahí en un campamento dice, ño, esto echa miedo. Y entonces ahí viene el otro, están en el fuego con la cantinita y dice, no, eso seguro es un Yeti, o que mira, que mi familia, que entiende, puede dar ese paso a esas cosas. Es solamente una observación. También, curiosamente, yo estaba estudiando sobre el fenómeno del Gigantopithecus. Supuestamente un señor, creo que alemán, visitando una farmacia, se encontró en una vitrina de esa tienda, no sé si en el Tíbet, un molar. Vio un molar creo que en una jarra de cristal o algo así. Y hasta que, bueno, empezaron a hacer investigaciones y eventualmente descubrieron hasta unas mandíbulas gigantes. Y esto es una idealización de lo que ellos le llaman el Gigantopithecus, que supuestamente es un simio que vivió, según ellos, hace unos 200.000, 300.000 y hasta 2 millones de años atrás. Esta parte de aquí, de la parte de abajo, en la derecha, es una reconstrucción, no es una mandíbula actual, es una reconstrucción de la mandíbula que supuestamente se halló en aquel tiempo. Entonces yo digo, ¿qué crees tú con respecto a esta posibilidad? No, es obvio que sí, que siempre, especialmente si uno está en un bosque y ve un animal del tamaño de un oso pasar cerca, Ajá. no creo que se va a quedar mucho tiempo ahí a averiguar qué animal es. O sea, y el miedo siempre te va a hacer ver cosas que no están. Pero ¿qué pasa con el, y más sobre todo con el oso himalayo? El oso himalayo sí es el candidato más cercano a lo que puede explicar muchos de los avistamientos del Yeti. Incluso las huellas del oso himalayo parecen pies humanos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que viven en esas áreas saben perfectamente la diferencia entre un Yeti y un oso himalayo. Ellos saben que existe el oso himalayo, por supuesto, porque lo ven todos los días, pero para ellos el Yeti también es real. Y saben que son dos animales distintos o dos seres distintos. Yo me puedo confundir al ver un oso, porque yo creo que he visto osos en los zoológicos, pero un guardabosques no creo que vaya a confundir una huella de un oso o un avistamiento de un oso. Y la mayoría de los avistamientos son de personas que practican el alpinismo y que hacen exploraciones. Sí, ese es un buen punto, eso es un buen punto. O sea, no está hecho porque yo puedo ir ahora a un parque nacional y yo veo un oso y es que es más, yo me meto en una naturaleza y yo todo lo voy a ver con forma de oso porque yo tengo pánico a los osos. O sea, yo puedo confundir ahí cualquier cosa porque no estoy práctico con el lugar. Pero ves un oso detrás de cada árbol. Exactamente. Cuando yo fui por primera vez a los Everglades, yo veía alligators, yo veía caimanes y cocodrilos en todos los lados y serpientes. La mente te hace ver eso. Es natural, la mente te hace ver eso. Pero que los lugareños que están familiarizados con la flora y la fauna del lugar te digan, oye, no, esto que yo vi no es un oso. Yo sé lo que es un oso. Yo no, yo y tú vamos y cualquier cosa que se mueva atrás de una mata, yo me mando a correr. Podemos confundirnos, claro que podemos confundirnos. Personas que no están familiarizadas con la fauna del lugar. Ok, está bien. Sí, eso es un buen punto. O sea que puede que sea en algunos casos, pero en este caso el ojo entrenado de los guías, de las personas que viven en esas regiones, saben la diferencia entre un oso pasa lo mismo con el fenómeno OVNI. Cuando ya los reportes de los OVNI vienen de pilotos comerciales o de pilotos militares, tú tienes que tomarlos más en serio porque son personas que están habituados a ver. Yo puedo confundir un globo sonda fácilmente con un OVNI. Porque es que yo nunca he visto en mi vida un globo sonda para empezar. Y cualquier cosa que yo vea de arriba, yo lo voy a ver con forma de ovni. O sea, de hecho, por eso se llama ovni, objeto volador no identificado, que no tiene nada que ver con ser extraterrestre. O sea, le hemos dado una connotación extraterrestre al fenómeno por el folclore que se ha hecho en la sociedad.
Y en el caso del avistamiento de los pies grandes y de los Yeti, podemos plantear lo mismo. Sí, hay errores en los avistamientos, muchísimos me imagino. También hay mucho fraude, También. Personas que quieren llamar la atención y yo a veces Como siempre. Yeah. Pero ¿qué pasa con el fraude en esos aspectos? Que eso lo decía John Keel en sus libros. ¿A quién se le ocurre poner huellas en la nieve o en lugares donde nadie los va a ver? El objetivo de un bromista es que todo el mundo lo vea, y mientras más personas caigan en esa broma, más se van a reír ellos. Pero ¿alguien se ha puesto a pensar lo difícil que es falsificar una huella de pie grande o de Yeti? ¿Y cuál es el objetivo? Porque el objetivo es o burlarse de las personas o hacer algún tipo de dinero. No te digo que no lo pueda haber, porque mucha gente va a explotar. De hecho, en Estados Unidos hay poblaciones donde se explota el fenómeno. Claro. Esto es un pueblo donde se ve esto, entonces eso atrae turismo. Exacto. Por supuesto que sí, y por supuesto que se va a inventar, y por supuesto que se va a exagerar. Pero hay un factor común, que en casi todo el globo se ha reportado la presencia de estos seres, y en lugares tan inesperados como hablamos al principio, en la misma Cuba. ¿Y quién sí imagina que yo me puedo imaginar encontrarme cualquier cosa en Cuba menos un hombre de las nieves? Eso es como encontrar una hielera en el Polo Norte, o sea, es surrealista. En este caso estamos hablando también de que existen diferentes tipos de Yeti o Bigfoot o Sasquatch, como se le conoce aquí en los Estados Unidos, en las regiones nortes de los Estados Unidos, ¿verdad? En Oregón, donde hay muchos bosques, hay muchos avistamientos de seres. En este caso, esta imagen es bastante famosa debido a un video que se hizo. Para mí, personalmente, no es verídica, no es de verdad. Bueno, pero yo no sé si no es de verdad, pero el que hizo ese disfraz, Hollywood tuvo que haberlo contratado. Porque primero que todo, ahí estamos viendo una mujer. Ahí se ven los pectorales de una mujer. Ahí se ven los senos de una mujer. O sea, la tecnología de 1967 de Hollywood. Busca las películas del planeta de los simios. Ajá. Yo no he visto nada similar a eso. Yo no sé por qué dicen que es mentira, pero para mí eso es una evidencia. Yo vi el video al respecto, ¿no? Y de la forma que yo estudio, la forma en que camina, el gait, como le dicen, me parece más una persona caminando que Estamos hablando de un gigante entonces, porque la persona que tuvo que haber usado ese traje tiene que medir más de 2 metros, fácilmente. No lo sé, eso está amplificado y era de lejos. A este en particular no me convence mucho. Pero si estuviéramos hablando de ahora que hay videos con inteligencia artificial, yo te pudiera a ti decir sí. Pero para hacer un fraude, por lo menos le tienen que dar el premio como uno de los fraudes mejores elaborados de la historia. El traje estaba impecable de ser un fraude. Creo que uno de los dos, eso fue Gimlin y Patterson, creo que uno de los dos dijo que era un fraude, pero el otro dijo que no, que era verdad. Eso fue en Bluff Creek, creo. Es uno de los videos, yo se lo recomiendo a los televidentes que lo miren en YouTube, que lo hay. Dura como apenas 1 minuto y algo. A mí me parece, ahí discrepamos, a mí me parece real. Totalmente real. La mejor evidencia que hay de la existencia de pie grande. Está interesante el traje, pero honestamente a mí la forma en que caminaba la persona en el video, que las personas lo miren y que comenten, que nos den su opinión, que vengan aquí a nuestro episodio. ¿Pero qué te pareció la forma de caminar? ¿Un humano? Me parecía más bien un humano. ¿Pero qué cosa es en realidad? De la kinesiología. En el estudio de la kinesiología que yo estudié, ese campo, la forma en que camina, no sé, pero no me convence. Hablando de un ser que es mitad humano. Siempre se ha dicho de que no camina como un simio. La característica única del pie grande, del Yeti, de esos seres, es que camina erguido en 2 patas como nosotros. Sí, es verdad. O sea, camina como un humano.
Si yo hubiese hecho un fraude, yo lo trataría de poner a caminar como un simio, un poco más simio, algo así más espectacular. O sea, a mí me parece, y respeto tu opinión, a mí me parece una de las pruebas más contundentes sobre la existencia de ese ser. Es demasiado bien para la tecnología de la época ese traje. No lo creo. Honestamente, no lo creo. Pues entonces ya algún día lo vamos a averiguar. Hablando de lugares donde se explotan lo que es el turismo, recientemente, no hace mucho fuiste por allá por Skunk Cave. Sí. Bueno, ese es mi lugar favorito, los Everglades de la Florida. Habla un poco del Skunk Cave. Yo no conozco mucho sobre ese tema. Skunk Cave, o la traducción en español es mono mofeta, es también una especie de Bigfoot del sur de la Florida. Yo creo que el avistamiento se extiende, eso es en el 2020, eso soy yo ahí en el área donde donde está el cuartel general de donde parten las expediciones. Esa es una imagen basada en los relatos de los testigos. Ya estaban las tradiciones de los nativos americanos de esa zona, la existencia de este ser. Es un ser que habita es una zona muy difícil para vivir. O sea, los Everglades es muy grande, es una zona, es un humedal, es un pantanal muy grande. ¿Qué pasa también ahí? Que por años las personas, cuando mucha gente de dinero en la Florida compraban mascotas exóticas como orangutanes, a veces hasta gorilas, tigres, leones, y esos animalitos son muy lindos cuando son chiquitos, pero cuando crecen son muy difíciles de controlar. ¿Y qué pasaba? Que los soltaban en el área. Y eso puede explicar, de hecho, una de las explicaciones que hay para Skunk Cave es que era un orangután que se escapó. Hay fotos que le fueron mandados a jefe de la policía de una localidad cercana, donde lo que está ahí parece ser un orangután, pero un poco más grande que un orangután. Esa es la famosa foto. Pero no existen relatos de los mismos nativos Sí. sobre estas criaturas. Ya eso descartaría totalmente esa... Sí, pero ellos lo ven como un ser mitad espiritual, mitad humano. Por eso es que no lo encuentras. Y es un caso muy curioso en los avistamientos de estos seres. Las huellas desaparecen. Porque todo ser vivo tiene que tener un lugar donde come, donde toma agua, donde hace sus necesidades, todas esas cosas. Y no hay explicación para que eso llegue hasta cierto lugar y desaparezcan. Según los nativos americanos, es una especie de animal fantasmagórico. Que ellos tienen la tradición de que si tú tienes la suerte de encontrarte con uno, él te puede revelar muchos aspectos de tu vida futura y de tu... Incluso tiene conocimientos de medicina. Encontrarlo es algo bueno. Es como una especie de chamán en la tradición de los indios americanos. Entonces vamos al key de la cosa, porque estos seres aparecen de la nada y ya le di un spoiler ahí a las personas ahí sin querer, pero bueno, háblame de este tema, porque este tema ya es bastante impactante. Exacto, el tema OVNI está mezclado con todo este fenómeno también. O sea, porque cuando han habido avistamientos de los Bigfoot, de estos seres, también siempre dicen que hay luces en el cielo. Exactamente, casi siempre se reporta el avistamiento de luces extrañas cercanas, relativamente cerca, no exactamente cerca. Y autores como John Keel planteaban la posibilidad de que esos seres estaban puestos ahí para desviar la atención de otra cosa que se estaba llevando a cabo. E incluso llegó a plantear que estos seres venían en platillos voladores. O sea, ya ahí estamos viéndonos, ya fuera de la criptozoología, nos estamos metiendo en un tema ya más metafísico. O sea, hombres peludos manejando platillos voladores, bueno, tendría que verlo. Aunque sí ha habido reportes de ovnis de que los tripulantes se parecían a lo que era Chewbacca en la Guerra de las Galaxias. Eso estaba pensando. Exactamente, tipos así, seres tipos Chewbacca. No son muy comunes. Parece que hay una diferencia entre algún ser biológico que de verdad existe
y es un ser biológico que es un ser humano todavía en proceso evolutivo que se esconde, y estos seres que supuestamente vienen en los platillos voladores. También hay una posibilidad de que todos estos animales provengan de cavernas cercanas y de mundos subterráneos que nosotros no hemos explorado. Qué casualidad que muchos de estos avistamientos de animales criptozoológicos ocurren cerca de lugares montañosos con cuevas. O sea, que facilitan el pasaje de un lado a otro También está la teoría de que son animales atemporales, de que debido a un fenómeno que todavía no hemos podido conocer muy bien, hay saltos en el tiempo momentáneos, donde estos animales entran en nuestra realidad y salen. Porque eso explicaría, por ejemplo, por qué en el lago Ness no se acaba de encontrar, porque si ahí hay una colonia de plesiosaurios, ellos tienen que salir a comer y tienen que salir a respirar en algún momento. Y una de las teorías que se ha planteado es esta, que son animales atemporales. O sea, se dejan por un momento y después el tiempo vuelve a la normalidad. Déjame ver si yo entiendo bien lo que quieres decir. El fenómeno UFO, OVNI, los UFOs, esa manifestación, de alguna forma, ya sea a través de las leyes físicas o esotéricas o paranormales, causan una disturbación, una ruptura en el espacio-tiempo, abren un portal y eso facilita de que esos seres brevemente tengan un viaje hacia acá. No necesariamente así. Al parecer en algunos lugares del planeta se da que hay alteraciones en el tiempo y esos seres puede que entren momentáneamente en nuestra realidad y ahí se produzcan los avistamientos. Y después, o esos mismos seres, porque mira, el alma, los almas, que son los seres, es el equivalente al Bigfoot o al pie grande en el Cáucaso, en Rusia. Si tú le preguntas a los campesinos por el almas, ellos te dicen, la gente autónoma de ahí, ellos te dicen de que sí, de que es real. Pero el alma tiene, aparte del lenguaje, conserva los poderes psíquicos que el hombre perdió al entrar en civilización. Y ellos pueden hacer eso de crear mentalmente sus agujeros temporales y perderse y no encontrarlo. Por eso es que las expediciones van y evidencias de que existe hay bastante, pero no hay forma de encontrarlos. Nunca he escuchado sobre esos seres ahí en el Cáucaso. Según los habitantes de ese monte, de los montes caucasianos, sí, el alma tiene lenguaje y el alma presiente cuando el ser humano se está acercando. Y si ellos quieren, te hablan, y si no quieren, no te hablan. Y el alma es escrito como dental. ¿Tú crees que entonces el relato del Army de Alejandro Magno 326 BC sobre una supuesta batalla que tuvieron con una tribu de estos seres peludos, simios, tenga algo que ver con eso? Es muy posible que sí. Y no hay que irse tan lejos a los tiempos de Alejandro Magno. El coronel Percy Fawcett, que desapareció en el Amazonas, en su diario, él escribió, y él era un hombre que no era tan dado, él creía que iba a encontrar una ciudad perdida, en una civilización perdida en el Amazonas, pero era un hombre que reportaba muy bien su realidad, y él reportó llegar a un pueblo donde las personas estaban cubiertas totalmente de pelo, vestidas con pieles, y los atacaron con arco y flecha. Eso se conoce en el Amazonas como el Maricozzi, con Z, con X, Maricozzi. Y ellos trataron de establecer, la expedición de Fawcett trató de establecer algún tipo de diálogo con ellos y ellos no aceptaron. Y la descripción de Fawcett no deja lugar a dudas. Era un tipo de homínido prehistórico, más parecido al simio que al hombre, pero que ya tenían arco y flecha y ya tenían vestimenta de pieles. O sea, yo pienso que hay de todo. Hay fenómeno temporal, está el fenómeno ovni incluido ahí, porque puede ser que en otro planeta hayan seres así tipo Chewbacca.
está la hipótesis de que hay sobrevivientes, hay antepasados del ser humano que no han desaparecido. Todavía en la zona de la isla de Flores, donde se descubrió el Homo floresiensis, está la leyenda del Orán Pendek, que concuerda totalmente con el Homo floresiensis. Chiquiticos, cubiertos de pelo, muy agresivos. Bueno, curiosamente, en las leyendas de los Himalayas existen por lo menos 3 tipos de yeti de diferentes estaturas. Así que a lo mejor existe algo ahí que tenga mucha veracidad. Pero volviendo al tema del yeti que capturaron en Cuba, nunca remotamente pensé de que iba a escuchar una noticia así. Eso es impactante, es bien curioso. Incluso pasó por Pinar del Río, donde en las costas de Pinar del Río encontraron las ruinas esas de esas pirámides, posiblemente de construcción maya, tal vez del tamaño del tamaño de Nueva York, ¿eh? Pero bueno, esa zona parece que está caliente ahí. Sí, o sea, la isla de Cuba, o sea, encierra muchos misterios. Un día vamos a dedicar un programa porque se habla muy poco de ese tema respecto a Cuba. Y la isla de Cuba encierra muchísimos misterios. O sea, tiene lugares espectaculares. En Cuba han habido avistamientos de serpientes gigantes. Sobre todo, mira, no se habló mucho, pero sí en Cuba ha habido muchos fenómenos de lo que fue el chupacabras. Todo eso. Nunca pensé que había volado hasta allá el chupacabra. Nunca oí decir eso. No, al parecer sí, al parecer el fenómeno. Lo que pasa es que no, me imagino que el pobre, como está la situación en Cuba ahora, no creo que deben tener mucho que comer, pero sí se reportó en los años 90 fenómenos similares de animales que amanecían desangrados. ¿En qué se basa todo eso? Como tú dijiste, el hambre, el periodo especial. Bueno, sí, especialmente en la época, tú sabes, pero de que Cuba es un lugar fascinante en respecto a misterios, lo es. ¿Qué pasa? Que todos sabemos la situación de Cuba actual, todos sabemos el tipo de sociedad que es, que de por sí todas las sociedades son cerradas, la de Cuba es 10 veces cerrada, es como la de Corea del Norte. En Corea del Norte también debe haber una cantidad de fenómenos que no se han reportado, que eso debe ser tremendo. Porque Corea del Norte tiene muchísimos lugares que son vírgenes. De hecho, gran parte de los tigres chinos han sobrevivido en Corea del Norte porque no hay quien llegue ahí. Y Cuba tiene lugares que son, que prácticamente también son vírgenes. Imagínate que en el yunque de Puerto Rico, que Puerto Rico es muy chiquito, no se sabe lo que hay y se pierden personas. Wow. Ya te puedes imaginar. O sea, lo interesante de todo esto es, como tú decías, nunca había pensado en la posible conexión entre los mismos continentes de lo que son las cavernas y los pasajes subterráneos. Porque hay muchos lugares que están conectados unos con otros. De hecho, hoy en día en las Amazonas están encontrando túneles donde supuestamente los mismos nativos de allí hablan de seres diminutos, ¿no? Como unos pigmeos que vivían por ahí y que son los que usaban esos túneles para pasar de un lado a otro. O sea, muchas criaturas y cosas extrañas que existen. Bueno, todavía tenemos gran parte del planeta en realidad desconocido. Pues yo vivo aquí en el estado de Texas. Si yo voy de un lugar, por ejemplo, aquí de McAllen, yo voy hasta allá, hasta Houston, yo me meto horas, literalmente, viendo vegetación. Y por ejemplo, cuando yo voy a Monterrey, México, que es una de mis ciudades favoritas, igual, son horas viendo montañas y montañas deshabitadas. ¿Qué animales hay ahí? En realidad, ¿quién se toma el tiempo de ir ahí a investigar qué hay en todas esas cuevas? Es fascinante. El mundo todavía en la esfera de la zoología nos depara muchísimas sorpresas.
¿Qué es lo que pasa en este particular? Como te dije al principio, el factor religioso va a influenciar mucho en que se diga o no se diga. Hasta ahora yo creo que eso ha sido lo que ha parado que abiertamente digan, oye, mira, ¿sabes qué? En el Himalaya hay un ser que se parece al ser humano y habla, pero todavía está cubierto de pelo y parece un mono. Ya te puedes imaginar el caos que eso va a formar. O sea, no creo que tú como que tú quieres decir, te refieres al hecho de que haga señales, que pueda comunicarse con uno mismo. Según se cree que tiene su lenguaje, según se ha reportado, puede construir arcos y flechas, puede construir armas. Eso denota inteligencia. Y imagínate, si perseguir un animal normal es complicado. Las personas que trabajan de guardabosques, te voy a poner un ejemplo. Los guardabosques en Estados Unidos, si han visto 1 o 2 cadáveres de osos en toda su carrera, ha sido mucho. Es muy difícil en realidad ver a los animales en la naturaleza. Imagínate un animal, si no es que el animal quiere que tú lo veas. Obviamente, el animal te puede sentir mucho antes de que tú llegues ahí, por los olores. El animal te siente, el animal, ya cuando tú ves el animal, él ya te vio hace muchísimo tiempo a ti. Imagínate si estamos hablando de una criatura que es inteligente o semi-inteligente, basándonos en nuestros parámetros de inteligencia. ¿Tú crees que tenga algún tipo de que comparte alguna parte de su ADN con nosotros? Es muy posible que sí. Acuérdate. ¿Y que se pueda parear con el ser humano? Según las leyendas, sí. ¿Cómo cuáles? De hecho, raptan mujeres. Los almas se podían mezclar con los humanos. Está el famoso caso de Sana, la mujer alma que atraparon en el Cáucaso, que llegó a tener hijos con humanos y a sus descendientes les hicieron pruebas de ADN. Eso estuvo muy interesante. El diagnóstico de la prueba de ADN dice que eran descendientes de africanos, pero los hijos de Salma tenían una fuerza en las mandíbulas tremenda y no se parecían a los caucasianos. Bueno, los hijos no, los descendientes que están vivos. Según las leyendas del Sissimite en Honduras, el Sissimite rapta mujeres para procrear y tienen hijos mitad humanos, mitad bestias. ¿Probaría eso la teoría de la evolución? Yo pienso que no, necesariamente. Porque el Homo sapiens sigue a día de hoy siendo una incógnita. A lo mejor sí, hubieron homínidos que caminaban erguidos y que tenían cierto grado de inteligencia, pero nunca llegaron a desarrollar una civilización como la de nosotros. El ser humano todavía sigue siendo, el ser humano actual, el Homo sapiens sapiens, todavía sigue siendo una incógnita. Bueno, el hecho de que nosotros usamos la tecnología y transformamos el medio ambiente. No, y que tenemos el pensamiento abstracto, o sea, eso no lo tiene ningún animal. Porque, bueno, si son tan inteligentes los Bigfoot, los Sasquatch, los Yeti, como le quiera decir, y son una comunidad paralela, ¿no? Unos primos paralelos a los seres humanos, posiblemente más avanzados que los primates como los simios, como los monos, los orangutanes, los gorilas. Entonces, les falta un poco también, por ejemplo, o sea, que tienen que tener escritura y tener herramientas para poder entonces ser caracterizados como inteligentes, ¿no? Pienso que... Bueno, no necesariamente. Acuérdate que, mira, por ejemplo, los chimpancés hacen unas estrategias de caza que denotan una inteligencia y una comunicación muy grande. El bonobo, que es una especie de chimpancé, pero es más cercano a nosotros. El bonobo prácticamente es un humano genéticamente. El bonobo es una de las pocas especies, es la otra especie, aparte de la humana, que tiene relaciones sexuales mirándose a la cara. Que eso crea un vínculo. El bonobo tiene una pareja de toda la vida. Es monógamo. Y es extremadamente pacífico y súper inteligente. Los chimpancés y los bonobos son súper inteligentes. Los orangutanes son súper inteligentes también.
Sí, cierto grado de inteligencia como tal, y Sí, también de hecho de organización social. agarran piedra para romper nueces y estacas de madera para sacar los gusanos para comérselos. O Ujú. sea, ¿qué es lo que pasa? Que no han tenido necesidad de desarrollar en sí una tecnología. Es lo que yo digo, el ser humano es algo totalmente único. Supuestamente la teoría de la evolución, nosotros evolucionamos para adaptarnos al medio, pero es que el ser humano no está adaptado para sobrevivir en ningún medio. Ni tenemos garras, ni tenemos colmillos grandes. Físicamente, en realidad, el ser humano es muy débil. Un lobo nos puede matar fácilmente. ¿Por Ujú. qué el ser humano sobrevivió y se hizo la especie dominante? Porque por alguna extraña razón la evolución no funcionó en él. La evolución le desarrolló un cerebro con pensamiento abstracto que le hace cuestionarse su existencia, que le hace dudar. No, el ser humano ni siquiera sabe lo que es, ni para qué está aquí, literalmente. Y ese cerebro que consume la gran parte de nuestras calorías, porque la mayoría de la comida que nosotros nos comemos en realidad es para mantener nuestro cerebro, dominó el planeta totalmente en contra de la lógica de la teoría de la evolución. Nosotros no se suponía que estuviéramos aquí. Tú agarras un ser humano y lo pones en el medio de los Everglades, y si no sabe de supervivencia, bueno, a mí no me pongas en el medio de los Everglades porque a las 3 horas Ujú. ya yo estoy ya que me arriba una mata o algo de eso, escondido en una cueva o algo de eso. Ahora tú agarras un gorila del África, lo traes en un barco y lo sueltas en los Everglades y es de lo más contento. Él va a estar en un paraíso. Es más, los gatos, y eso ha pasado mucho en los Everglades, que es una de las áreas favoritas mías. Los gatos tú los sueltas, hay gente que ha botado gaticos en los Everglades y el gatico no se va a morir de hambre, el gatico va a cazar, el gatico va a comer lo que aparezca. El ser humano todavía sigue siendo una incógnita. O sea, todavía la evolución no puede probarme a mí el cerebro, la inteligencia humana y el cerebro humano y la existencia del ser humano. Mm. Bueno, volviendo al tema este de los Bigfoot, en sí, ¿qué podemos, eh, ¿qué podemos deducir con mayor certeza con respecto a la información que hemos tenido, que hemos recibido a través de los años, de las experiencias, de los relatos de las personas? Para ti, ¿qué es la explicación más posible para estos críptidos? Que son, que hay que dividirlos en tres. Uno, hay algunas especies de simios que no están clasificadas, que son animales reales que existen, están en zonas muy intrincadas. Puede ser que incluso se escondan en cuevas o en especies de paraísos naturales, subterráneos como los que hay en Vietnam. En Vietnam hay una cueva donde abajo hay no sé si tú lo has visto, se Ujú. hizo un ecosistema con ríos, nubes y todo debajo de la tierra. Sí. Me parece que esa es una explicación. La otra es que pueden ser que esté relacionado con el tema OVNI, porque sí, y no son pocos los casos donde se relaciona el pie grande con los OVNI. Y la otra es que puede ser que estemos viendo momentáneos saltos en el tiempo. Y en cierto determinado momento las épocas se confunden y como tú no puedes distinguir muy bien, te piensas que estás viendo un animal real y que sí lo es, pero no es de esta época y no va a estar mucho tiempo ahí. Eso explicaría por qué las huellas, curiosamente, desaparecen. Porque las huellas las han encontrado. Han encontrado incluso huellas dactilares en esas huellas, que son muy difíciles de falsificar. Pero las huellas no van a ninguna parte. Desaparecen súbitamente. Ya. Pienso que es las tres explicaciones más plausibles que yo he visto hasta ahora. Bueno, pues entonces, ¿tienes algo más que compartir? ¿Algo que te Es venga a la mente? que es un tema que es muy interesante. Sobre todo me encanta verlo por los dibujos que hacen. Sabemos muy poco de nuestra historia. Sabemos muy poco de nuestra familia humana.
sería fascinante encontrar, o sea, yo me imagino que en la época que eso sucedía, como cuando uno tiene las cosas y son normales, uno no les da valor. Pero debe haber sido tremendo haber visto los neandertales. Yo quisiera haber visto los neandertales, o que sea por el huequito de una pared, para ver cómo funcionaba otra raza humana, cómo veía la vida. Porque el neandertal era muy, muy elaborado. El neandertal te lo quieren poner como un simio medio tonto, pero no, el neandertal era muy elaborado. O sea, es un tema fascinante porque en cierta forma nos va a venir a consolar por el hecho de que no estamos solos. O sea, para mí no, y lo digo a título personal, eso no va a minimizar la existencia de un creador. O sea, yo no sé por qué la religión lo vio, claro, por el ataque del darwinismo a la creencia bíblica. Pero en realidad eso no va a afectar en nada mi percepción de lo que es el creador. Para mí hay una inteligencia creadora que creó un proceso evolutivo, y ese proceso evolutivo todavía lo estamos pasando. Y estos animales en realidad vendrían a probar en sí cómo fue el proceso. Aunque sea, nos va a dar una probadita de lo que pudo haber sido en realidad nuestro origen. Bueno, pues el Yeti, el Bigfoot, es uno de los crípticos que vamos a explorar. Esto es parte de una serie de varios críptidos, disculpa, que hay en el mundo y a través de los años. Y bueno, podemos revisitar este tema si recibimos nueva información o si recordamos que existe algo importante que nos faltó aquí en esta exposición. Lo que quisiéramos es que las personas que les gustan estos temas, que están aquí hasta este momento, hagan algún comentario sobre sus experiencias, lo que saben. A lo mejor son de otra parte del mundo y han escuchado relatos. Nos gustaría que compartieran eso con nosotros, porque creemos que la experiencia humana es el mejor repositorio de la historia, ¿no? Y de la verdad, aunque sea anecdotal. Tú sabes lo que te pasó a ti. Es que era ahí donde yo iba, Johnny. Disculpa que más o menos te interrumpa ahí. A ver, yo entiendo que sí puede haber personas que quieran llamar la atención diciendo que vieron tal o más cual cosa, pero y yo he estudiado muchos casos de avistamientos de Bigfoot en Estados Unidos, y la mayoría de las veces los testigos eran sometidos a burlas, a escarnio público. Era como la gente que decía que veía ovnis. No sé si te acuerdas, en la época de nosotros hablábamos de ovni y prácticamente nos ponían 2 antenas en la cabeza cada uno. Éramos los raros. Y ahora el gobierno te está diciendo, no, tú sabes qué, hay ovni. O sea, todo es muy cambiante. O sea, yo respeto mucho a esos testigos que vieron y tuvieron el valor de salir a decir, oye, lo que yo vi en el bosque no es natural. Incluso ha habido guardabosques que han dicho, yo he trabajado 30, 40 años en estos bosques y jamás había visto algo similar. O sea, el testimonio humano, démosle valor al testimonio humano. Claro que pueden haber equivocaciones, claro que pueden haber fraudes, claro, pero muchas veces el testimonio humano te salva o te condena en una corte de ley. El testimonio humano es muy valioso. Y como dice el viejo refrán de los detectives, 2 factores coincidentes hacen una hipótesis. Si muchos pueblos, sin tener ningún vínculo entre sí, están describiendo los mismos seres, eso tiene que ser un indicio de algo. No se le puede achacar eso por supuesto que pueden haber malas observaciones, malas descripciones o fraudes, por supuesto que lo hay. Pero generalmente describen a los mismos seres, porque el pie grande y el yeti son prácticamente iguales. No hay mucha diferencia en realidad. Hay yetis rojos, blancos, como tú dijiste, grises, carmelitas, y hay pies grandes, blancos, rojos, carmelitas y de todos colores. Y el patrón de comportamiento es muy parecido. Y de varios tamaños. De varios tamaños, de varios comportamientos. También.
Algunos más agresivos, otros más benévolos. Hay unos que son más... Bueno, pues eso puede explicarse por la territorialidad. Hay algunos que a lo mejor son más territoriales, hay algunos que no quieren ningún tipo de contacto con el ser humano. Para los indios, en realidad, los nativos americanos son seres, son chamanes. Tienen la suerte de encontrarte con uno y te pueden dar muy buena información sobre tu vida o sobre tu salud y todas esas cosas. Ellos no le temen tanto, aunque ellos dicen que a esos seres no les gusta mucho el hombre blanco. No les gusta, supuestamente a ellos, no les gusta el olor del hombre blanco. Prefieren mezclarse con nativos americanos. Pero atento a los bosques donde viven, porque donde menos te lo imagines, viven esos seres. De hecho, en muchos lugares de Estados Unidos, yo sé que nos estamos extendiendo mucho, pero es un tema que en muchos lugares de Estados Unidos era muy normal que no entres a esa parte del bosque que hay un gigante peludo ahí. Y era muy normal y todo el mundo lo veía y nada, él estaba en lo suyo y la gente estaba en sus asuntos. Y era muy normal verlos. Es ahora que después que le hemos dado este enfoque al tema. Y como todos, los exhorto a todos a informarse sobre el tema, a leer, a investigar más y sobre todo a tener mucha atención a la naturaleza, que tiene muchas cosas todavía con que sorprender. Correcto. Bueno, pues entonces nos despedimos por hoy. Saludos un para programa todos. más de Magonia TV. Y bueno, pues muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Y mucha suerte, mucha prosperidad. Mucha Y nos salud, vemos en el próximo episodio. Seguro que sí. Mucho éxito y mucha salud a todos.